vamos a entrar en, en el tema sobre Cárdenas Palomino. Hoy leía un tuit que sube de la Universal, déjeme, se lo busco y se lo leo para que usted lo pueda ver. En este tuit, mis amigos, Sandra Romandía dice: más allá del caso de tortura en el que se acusa de participar a Cárdenas Palomino, está la protección que habría dado a los Beltrán Leiva cuando eran parte del cártel de Sinaloa. Varios episodios ocurridos en la Ciudad de México dan cuenta de ello. En su columna para el Universal cuenta esto, pero resulta que alguien nos lo contó a nosotros ayer y que lo contó también en sus letras en un libro, y es Emanuel Stills. Por eso quiero rescatar este video que el día de ayer tuvo en esta entrevista con Vicente Serrano, Emanuel Stills, a la que le mando un abrazo, en donde Emanuel Stills revela el origen del montaje contra los Vallarta. Esto es algo que ella investigó, que está en su libro, que ella documentó, y por eso quiero que vayamos a ver, justamente escuchar esto, porque es muy fuerte. Muchos han preguntado, es que qué está detrás del caso de los Vallarta, qué es lo que está pasando. Bueno, pues creo que es importante que veamos y escuchemos lo que dice Manuel Stills. Lo retomo de Sin Censura Nocturno, por si usted no lo vio. Creo que es importante ponerle los puntos sobre las IES, porque justo va en este sentido. Era esto una cortina de humo para tapar algo más grande, algo por lo cual hoy hay un detenido en Estados Unidos, y es Genaro García Luna. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Manuel Stills. Ni nada cercano, pero me imagino que si alguien, un tal Vicente Serrano, se le ocurriera colaborar con un torturador, tendría alguna responsabilidad. Me quiero imaginar que Israel Vallarta lo que quiere probar es también algún tipo de complicidad por parte de la televisora, de Carlos, de la productora, de Carlos Loret de Mola, pues, pero en fin, eso está por verse en este careo. Déjame preguntarte, Emanuel Stills, porque el caso de Cárdenas Palomino no se encierra solamente a lo de Israel Vallarta. Tanto Cárdenas Palomino como Genaro García Luna, esta dupla terrorífica, se plantea que viene trabajando desde tiempos de Vicente Fox y en cosas muy fuertes. Desde tu perspectiva, ¿qué tan duro es el golpe? ¿Qué tan gordo es el pez que cayó? Y me refiero a Luis Cárdenas Palomino en esta cofradía de la que formaban parte Genaro García Luna y ve tú a saber cuántos más, Emanuel Stills. Es un personaje clave, por supuesto, y hay otros. O sea, la lista la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiriéndome solamente al caso Casé Vallarta, ¿no? La mandó a la Procuraduría General de la República de 15 o 16 funcionarios públicos que tenían que ser investigados por ese montaje. Todavía no se hablaba de la tortura, no se reconocía la tortura de Israel Vallarta, pero son muchísimos. Es muy interesante esos dos personajes, ese dúo terrorífico. Es muy interesante mencionar el origen de por qué ese montaje mediático, ¿no? O sea, la propia génesis del caso Casé Vallarta, aparte de la venganza personal que fue a petición de un empresario, Eduardo Margolis, que le pidió a Genaro García Luna detener a estas dos personas porque era una venganza personal contra el hermano de Florence Cassé y contra Israel Vallarta, pero digamos eso no explica por qué hicieron el montaje mediático, por qué los exhibieron en televisión, ¿no? Se origina en un caso precisamente que evidencia la colaboración de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino con el narcotráfico, que es el otro gran tema por el cual ahora se está suponiendo y se está reafirmando la posibilidad de que Estados Unidos pida su extradición. Y por cierto, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, nada que ver con el caso de Israel Vallarta o Florence Cassé, aunque también podría haber acusaciones en ese sentido posteriormente, no lo sabemos, ¿no? Pero el caso o sea, ¿por qué hacen ese montaje mediático? Porque tienen que desviar la atención
del escándalo que se ha abatido en esos días sobre la AFI, cuando se reveló públicamente a principios de diciembre de 2005 que unos miembros del cartel del Golfo, de los Zetas, pero que eran parte del cartel del Golfo en ese entonces, fueron detenidos por agentes de la AFI y entregados a sicarios del cartel de Sinaloa, porque fueron, de hecho, su ejecución fue un video transmitido transmitido en YouTube, perdón, de su ejecución por sicarios del cartel de Sinaloa. Y habían sido detenidos por agentes de la AFI. Entonces, en ese momento había unos agentes detenidos, había unas publicaciones en los medios de comunicación a principios de diciembre de 2005 de las evidencias, de las pruebas de cómo la Agencia Federal de Investigación, bajo las órdenes de estos dos personajes, estaba penetrada por el cartel de Sinaloa y cómo existía esa colaboración, ¿no? Entonces, realmente es un caso muy interesante porque conglomera y muestra un amplio panorama de todos los delitos que estaban cometiendo estos funcionarios públicos en ese entonces, ¿no? Y hay mandos de la Policía Federal que quisieron denunciar esa situación. Me refiero, por ejemplo, a Javier Herrera Valle, que fue detenido con delitos fabricados, detenido por Genaro García Luna, porque él quería denunciar, elevar sus denuncias directamente al presidente Felipe Calderón, explicarle cómo estaba viendo cómo la Policía Federal en ese momento estaba procediendo, fabricando bandas de secuestradores, poniéndoles nombres, acusando a inocentes. Todo eso lo veían mucha gente dentro de la Policía Federal, y ese comandante, por ejemplo, pues quiso denunciar esa situación y fue castigado, le fabricaron delitos y lo encarcelaron durante años, ¿no? Finalmente fue liberado. Pero digamos, hay muchos testimonios, muchas pruebas, que yo personalmente no he investigado tanto esa parte del asunto, ¿no? De esta complicidad con el narcotráfico, pero el propio caso de Florence Cassé y Israel Vallarta revela también esa parte de la historia. Y ellos, sin duda, son personajes claves. Hay otros, Israel Zaragoza Rico, Javier Garza Palacios, Ramón Pequeño, sin duda, son muchísimos los que formaban parte de este esquema criminal dentro de las autoridades, ¿no? de las autoridades federales. Hay que tener cuidado con lo que se lee, con lo que... Eso es lo que el día de ayer ocurrió en Sin Censura Nocturno. Usted lo va a encontrar, esta entrevista ya, por supuesto, está desde ayer en nuestras páginas de Sin Censura. Pero quiero hacer aquí, puntualizar un tema. No estamos exhibiendo nada que no se sepa. En la administración de Felipe Calderón, no solamente su secretario de Seguridad estaba pues relacionado, ¿no? Se le vincula y Estados Unidos lo investiga por los nexos con el crimen organizado. No solamente hablamos de que se le diera dinero, no, hablamos de una investigación que diversos incluso colaboradores de Sin Censura, Jesús Lemus, Manuel Sils también lo ha mencionado y demás, Francisco Cruz, han relatado la historia de García Luna, de cómo este señor, pues desde pequeño venía ya extremadamente aleccionado, vamos a dejarlo así, en temas del narco, del crimen organizado. Ellos se encargaban de secuestrar, tenían estas células que secuestraban, se encargaban de extorsionar, y esto es lo que pasaba en tiempos desde Fox hasta Felipe Calderón. Se exhibe, se denuncia en la administración de Peña Nieto, estos señores terminaron como siendo contratistas del gobierno federal, en el caso de Cárdenas Palomino, trabajando con Salinas Pliego en temas de seguridad, y bueno, a nadie le debería de extrañar esto. El asunto es que sí existieron distintas acciones con tal de encubrir lo que estaba pasando en el país, y esas acciones se están desmantelando ahorita. Imagínense lo terrible que es que años después estas acciones terminen completamente evidenciadas, que se esté evidenciando la mentira a la que tuvieron que llegar con tal de no decir, con tal de que no se descubriera lo que en realidad pasaba en el país. Eso es lo grave. Eso es lo grave que está pasando, vinculados al cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad y su superpolicía. Imagínense lo grave que es.
¿Con qué autoridad moral nos vienen a decir los panistas que son expertos en combate al narcotráfico? ¿Con qué cara nos vienen a decir que son expertos en temas de seguridad cuando sus autoridades encargadas de que el país estuviera seguro estaban vinculadas al crimen organizado? ¿Con qué cara nos lo vienen a decir? Ese es un cuestionamiento que por supuesto hay que hacer.